Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan canta en vivo una canción de Esla Türkoğlu y no puede contener las lágrimas. Lo que ocurrió en el estudio dejó sin palabras a todos. Todo comenzó durante una transmisión en vivo muy esperada por los fans. Halil İbrahim Ceylan, con su carisma habitual, saludó a los espectadores y anunció que habría una sorpresa especial esa noche. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Con una luz tenue en el estudio y una atmósfera cargada de emociones, Halil tomó el micrófono y dijo con voz serena pero temblorosa: "Esta canción siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y sé que también en el suyo". Las primeras notas comenzaron a sonar. Era una melodía conocida por muchos, una de las canciones favoritas de Esla Türkoğlu, con quien Halil había compartido momentos muy significativos tanto dentro como fuera de la pantalla. Mientras cantaba, su voz se quebraba por momentos. Las palabras parecían salir directamente desde su alma. "No la he olvidado, ni un solo día", dijo antes de iniciar la segunda estrofa. En ese instante, el silencio en el estudio era absoluto, y las cámaras captaron cómo una lágrima bajaba por su mejilla. El chat en vivo estalló. Los fans comenzaron a escribir mensajes como: "Aún la ama", "Esto es demasiado emotivo" o "No puedo dejar de llorar con él". Y es que la conexión entre Halil y Esla ha sido una de las más comentadas en los últimos años. Aunque ambos han mantenido una postura reservada respecto a su relación personal, gestos como este han alimentado las sospechas de que entre ellos hay mucho más que una simple amistad profesional. Al finalizar la canción, Halil se quedó en silencio por unos segundos. Luego miró a la cámara y dijo: "A veces, las palabras no alcanzan, pero la música habla por nosotros". Fue un momento de vulnerabilidad total, algo que pocas veces se ve en figuras tan públicas como él. La sinceridad de su interpretación tocó el corazón de miles. Detrás de cámaras, según fuentes cercanas, Halil habría pedido que la canción se incluyera en el programa a última hora. Nadie del equipo sabía que era una pieza tan significativa para él. Cuando me miró y dijo que quería cantarla, comprendí que necesitaba hacerlo. Era su forma de sanar, comentó uno de los productores. Lo más impactante fue lo que ocurrió momentos después de la transmisión. Esla Türkoğlu publicó una historia en su cuenta personal con la frase: "A veces, una canción es suficiente", junto a un fragmento de la interpretación de Halil. La reacción de sus seguidores fue inmediata: "Esto es una respuesta, siguen conectados emocionalmente", o "Este amor no ha terminado". El video de Halil İbrahim cantando se volvió viral en cuestión de horas. Los fragmentos del momento comenzaron a circular por todas las redes sociales, acompañados de comentarios que iban desde la nostalgia hasta la euforia. Fanáticos de distintas partes del mundo comenzaron a publicar sus propias reacciones, muchos de ellos visiblemente conmovidos. "Lloré como si fuera mi propia historia", escribió una seguidora en Twitter. Otro comentó: "No hacen falta más pruebas. Esa canción fue para Esla, y ella lo sabe". Los medios de entretenimiento no tardaron en reaccionar. Programas especializados dedicaron segmentos enteros a analizar el gesto de Halil. Expertos en lenguaje corporal destacaron la forma en que cerraba los ojos en ciertos versos, cómo presionaba el micrófono con fuerza y cómo sus manos temblaban ligeramente al finalizar. "Fue una confesión disfrazada de canción", dijo una comentarista en uno de los programas de la mañana. Y muchos estuvieron de acuerdo. Esa misma noche, las búsquedas relacionadas con la pareja explotaron en Google. Halil y Esla juntos otra vez, volverán, historia de amor entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu fueron algunas de las frases más buscadas. La nostalgia colectiva parecía haber despertado un sentimiento dormido en todos aquellos que siguieron su historia desde los inicios. Pero lo más inesperado ocurrió al día siguiente. Halil publicó en su perfil oficial una fotografía en blanco y negro. En la imagen, él está de espaldas, sentado frente a un piano, con una sola palabra escrita en la descripción: "Siempre". Los comentarios no se hicieron esperar.
Siempre ella, preguntó una fan. Esa palabra lo dice todo, escribió otra. La fotografía acumuló cientos de miles de likes en pocas horas, convirtiéndose en una de las publicaciones más exitosas del actor en meses. Esla, por su parte, no volvió a publicar nada más durante ese día, pero según personas cercanas, fue vista en un café del barrio de Nianta, leyendo desde su móvil y con los ojos ligeramente enrojecidos. Algunos testigos afirmaron que llevaba consigo un cuaderno de notas, lo que desató rumores de que podría estar escribiendo algo relacionado con la canción o, incluso, con Alil. Ella también está removida por todo esto. No es casualidad lo que está pasando, comentó un amigo del círculo íntimo de la actriz. Mientras tanto, en los foros de fans, se organizaban campañas para reunir mensajes de apoyo. Una usuaria propuso un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia, #Alil Sila siempre. Bajo este lema, miles compartieron momentos antiguos, escenas románticas que ambos protagonizaron, entrevistas en las que se lanzaban miradas cómplices y mensajes de esperanza. Si algo nos ha enseñado el amor, es que no siempre termina. A veces solo se transforma, escribió una fan desde Argentina. Esa noche, durante una entrevista telefónica breve con una emisora de radio, Alil fue preguntado directamente por lo ocurrido. El locutor, sin rodeos, dijo, «Todos estamos conmovidos por tu interpretación, ¿esa canción fue dedicada a alguien?». Hubo unos segundos de silencio. Luego Alil respondió, «Hay canciones que nos recuerdan quiénes fuimos y con quién fuimos mejores. Esta es una de ellas. No puedo decir más, pero si ella lo escuchó, espero que lo haya sentido». La frase bastó para encender aún más la llama de las especulaciones. Para muchos, era una confirmación indirecta. Para otros, un intento de reconciliación disfrazado de arte. Pero el clímax llegó 48 horas después, cuando Esla fue captada saliendo del mismo estudio donde Alil había grabado la interpretación. Llevaba gafas oscuras, un abrigo largo, y no emitió declaración alguna. Solo murmuró sin comentarios a los reporteros que la esperaban. Sin embargo, ese simple gesto bastó para que los seguidores interpretaran que algo estaba gestándose entre bastidores. Un medio digital lanzó el titular que resumía el sentimiento general: el amor que no se canta, se vive en silencio. Y es que, aunque no hay declaraciones oficiales ni confirmaciones, los gestos, las miradas, las canciones y las coincidencias parecen contar una historia que aún no ha dicho su última palabra. Los fanáticos, por su parte, siguen esperando. Algunos sueñan con una reconciliación pública, otros solo desean que ambos encuentren la paz que merecen. Pero lo que es innegable es que la conexión entre Alil Ibrahimseyan y Esla Turkoglu trasciende lo artístico. Y en esta ocasión, fue la música la que volvió a abrir una puerta que muchos creían cerrada para siempre. Si alguna vez fuiste canción, jamás dejarás de sonar en mi alma, escribió Alil en una de sus historias nocturnas. Y, tal vez sin saberlo, resumió con esas palabras el sentimiento de millones. ¿Y tú, crees que este gesto significa una reconciliación? ¿Piensas que entre Alil y Esla aún hay amor? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.